Bájate y llévate a ese niño contigo. Mi esposo empujó la puerta del auto y la lluvia fría me golpeó como una bofetada. Salí con nuestro hijo de 3 semanas en brazos, y antes de que pudiera siquiera jalar la manta sobre su diminuto rostro, las luces traseras de Raúl se desvanecieron en la oscuridad. Entonces, un BMW negro se detuvo a mi lado. Un hombre bajó, me miró una vez, y su rostro entero cambió. Su voz se quebró. Te he estado buscando durante 20 años. Lo primero que recuerdo de esa noche fue el sonido. No la voz de Raúl, no el portazo, ni siquiera la lluvia. Fue el sonido delgado y asustado que mi hijo hizo contra mi pecho. Ese llanto pequeño y sin aliento que dan los recién nacidos cuando el aire frío toca su piel demasiado rápido. Por un segundo, todo dentro de mí se detuvo. Mi cuerpo temblaba con tanta fuerza que apenas sentía los dedos. Pero envolví ambos brazos con más fuerza a su alrededor y le di la espalda al viento. La carretera estaba casi vacía. Vivíamos a las afueras de Monterrey, en uno de esos suburbios donde las casas descansan lejos del camino detrás de céspedes húmedos y árboles oscuros, donde cada entrada tiene 2 autos y cada familia parece respetable hasta que escuchas lo que sucede después del anochecer. Era finales de noviembre, casi medianoche, y la lluvia tenía esa mordida helada que te hace sentir más cerca del sueño profundo. Mis zapatos se hundieron en el barro a la orilla del camino. Mi sudadera del hospital ya estaba empapada. Raúl había dejado mi teléfono en el auto. Él lo sabía. Me había visto estirar la mano para tomarlo justo antes de empujar la puerta. Me había mirado directamente a los ojos, y aún así, aceleró y se fue. Me quedé allí, intentando pensar a través del pánico. Mi madre había estado muerta durante la mayor parte de mi vida. No tenía padre, ni hermanos, ni una tía cuyo número pudiera recitar de memoria. El sistema de acogida tenía una forma muy particular de enseñarte lo temporal que era cada dirección. Los pocos amigos que tenía estaban a 30 minutos de distancia, y yo no tenía teléfono, ni cartera, ni pañalera, nada más que el bebé, la manta y el sabor a sangre donde me había mordido el interior de la mejilla, intentando no llorar frente a Raúl. Entonces, unos faros redujeron la velocidad detrás de mí. Al principio, di un paso más lejos del camino. Una mujer sola a la medianoche con un recién nacido aprende el miedo antes de aprender la esperanza. Pero el auto no pasó de largo. Se detuvo. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto bajó, quizás a mediados de sus 40, vistiendo un abrigo oscuro que ya estaba atrapando la lluvia. Se movió rápido, pero no de forma imprudente. Mantuvo la distancia suficiente para que yo no entrara en pánico. Señora, gritó por encima del clima. ¿Está lastimada? No respondí. Todo mi cuerpo se había reducido a un solo instinto. Proteger al bebé. Él se acercó y luego se detuvo de nuevo. El haz de los faros atrapó mi rostro y vi que algo en su expresión cambiaba. No fue lástima, no fue curiosidad, fue conmoción. Sus ojos bajaron a la cadena de plata en mi cuello. La manta se había resbalado, y con ella, el pequeño colgante ovalado que había pertenecido a mi madre. Por un segundo, pareció un hombre que acababa de ver a un fantasma. Ese collar, dijo en voz baja. ¿De dónde lo sacaste? Sentía la garganta en carne viva. Era de mi madre. Él tomó un respiro lento, y cuando volvió a mirarme, había algo casi inestable en su rostro. ¿Cuál era su nombre? No debía haber respondido. Cada instinto práctico me decía eso. Pero hay momentos en los que el agotamiento derriba cada muro que construiste para sobrevivir. Elena Castillo. Cerró los ojos. La lluvia corría por un lado de su rostro. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Dios mío. Dio otro paso, luego se detuvo a sí mismo. Te he estado buscando durante 20 años. Por un segundo, honestamente creí que me iba a desmayar. Apreté el agarre sobre mi hijo y retrocedí. No lo conozco. No, dijo de inmediato. No, por supuesto que no. Levantó un poco ambas manos, con las palmas abiertas. Mi nombre es Daniel Mendoza. Fui amigo de tu madre.
No te estoy pidiendo que confíes en mí en este momento, pero tu bebé se está congelando y necesitas ponerlo a salvo del frío. Mi hijo volvió a gemir, y ese sonido cortó cualquier otro pensamiento. Él tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Daniel se movió con una calma cuidadosa. Abrió la puerta trasera del BMW y se apartó para que yo pudiera ver el asiento. No había nadie más adentro. Una manta de lana limpia descansaba doblada allí. No intentó alcanzarme. No tocó al bebé. Simplemente se quedó de pie bajo la lluvia y esperó. Subí. El calor golpeó mi rostro tan de repente que casi dolió. Mis manos temblaban demasiado fuerte como para arropar a mi hijo correctamente con la manta. Daniel subió al asiento del conductor, subió la calefacción y nos alejó del camino. La sala de emergencias más cercana está a 12 minutos, dijo. Asentí, pero no dije nada. Durante los primeros minutos, solo hablaron los limpiaparabrisas. Mi hijo comenzó a calmarse contra mí, su respiración haciéndose menos aguda. Observé cada movimiento que hacía Daniel. La forma en que revisaba los espejos. La forma en que mantenía ambas manos en el volante. La forma en que no intentaba llenar el silencio con tonterías reconfortantes. Finalmente, pregunté, ¿cómo conocía a mi madre? Miró hacia el frente por un largo segundo. La conocí hace 20 años, dijo, y le debo más de lo que jamás podré pagar. Esa no era una respuesta, pero había algo en la forma en que lo dijo que me impidió seguir presionando. El hospital era brillante, con demasiada luz y un calor casi doloroso. Una enfermera echó un vistazo a mi ropa empapada y nos apresuró a entrar. Revisaron al bebé primero. Temperatura un poco baja, pero estable. Luego me revisaron a mí. Exposición leve, presión arterial elevada, sin lesiones graves. Me senté en una silla de plástico con mi hijo durmiendo contra mi pecho mientras la adrenalina abandonaba mi cuerpo, y de pronto apenas podía mantener los ojos abiertos. Daniel se quedó afuera de la sala de examen. No merodeaba. Eso importaba. Una hora después, un residente de pediatría finalmente sonrió y me dijo que el bebé estaba bien. El alivio fue tan repentino y tan profundo que las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Volteé el rostro. Cuando salí al pasillo, Daniel estaba de pie junto a las máquinas expendedoras. Sostenía un vaso de papel con café en una mano y parecía haber envejecido 10 años desde que estábamos al borde de la carretera. Emilia, dijo. Me congelé. Yo no le había dicho mi nombre. Él lo vio en mi rostro. Tu pulsera, dijo en voz baja, asintiendo hacia la banda del hospital en mi muñeca. Miré hacia abajo y me sentí tonta. Él dejó el café a un lado. Hay algo que necesitas saber, dijo. Mi estómago se contrajo. Hace 20 años, tu madre me llamó pidiendo ayuda. Me dijo que se iba. Me dijo que te llevaba con ella. Tragó saliva. Le dije que iría. El pasillo pareció de pronto muy quieto, y yo pregunté. Su mandíbula se tensó. Llegué tarde. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Miró más allá de mí, hacia el niño dormido en mis brazos. La noche que te encontré en ese camino, dijo, con la voz baja y rasposa, vi la misma lluvia, el mismo miedo. Y por un segundo, sentí como si Dios me hubiera puesto de vuelta en esa noche y me hubiera dicho que tenía una sola oportunidad para no volver a fallar. No pude hablar. Mi hijo se movió en sueños. Entonces Daniel volvió a mirarme, y ahora había algo más pesado en sus ojos, algo casi como pavor. Y Emilia, dijo, tu esposo no solo te abandonó esta noche. Hizo una pausa. Me recordó al hombre del que tu madre intentaba escapar. Las palabras permanecieron en el aire mucho después de que Daniel las pronunciara, y durante unos segundos, simplemente me quedé allí con mi hijo dormido contra mi pecho, escuchando el zumbido mecánico y bajo del hospital a las 2 de la mañana. En algún lugar al final del pasillo, una enfermera rió suavemente. Un carrito pasó rodando. La luz fluorescente lo lavaba todo, dejándolo plano y pálido. Sonidos ordinarios. Luz ordinaria. Pero dentro de mí, algo había cambiado.
Mi primer instinto fue la ira. No porque le creyera, sino porque no quería hacerlo. Toda mi vida había sobrevivido aprendiendo que no tocar. El sistema de acogida te enseña eso. Hay habitaciones dentro de ti misma. Clausuras temprano las preguntas sobre tus padres, sobre por qué nadie volvió, sobre si fuiste olvidada o simplemente no valías la pena. Aprendes a vivir esquivando esas habitaciones. Aprendes a seguir moviéndote. Ahora, un extraño había abierto una. ¿Qué significa eso?, pregunté. El rostro de Daniel se tensó. Aquí no. Esa respuesta me dio más frío que la lluvia. No tienes derecho a decir cosas así y luego marcharte. No me voy a marchar. Entonces explica. Él miró al bebé dormido en mis brazos. No has dormido. Tu hijo necesita calor. Necesitas comida. Te pido una hora, y luego te contaré todo. Odié que sonara razonable. Odié aún más no tener a dónde ir. La trabajadora social de guardia nocturna pasó unos minutos después. Era amable, práctica, rondaba los 60 años, el tipo de mujer que había visto cada versión del desastre y ya no desperdiciaba palabras fingiendo que la vida era justa. Me preguntó si tenía un lugar seguro donde quedarme. Dije que no. Me preguntó si quería llamar a la policía. Abrí la boca, pero no salió nada. Debí haber dicho que sí. Raúl había dejado a su esposa y a su recién nacido a un costado de la carretera bajo una lluvia helada. Eso debió haber sido simple. Pero el abuso rara vez parece simple cuando estás parada dentro de él. Mi mente seguía intentando justificarlo. Estaba enojado. Estaba estresado. No lo decía en serio. Iba a volver. Incluso después de lo que había hecho, una parte de mí seguía protegiendo a la versión de él que había pasado 4 años amando. La trabajadora social me dio una mirada que entendí de inmediato. Ella había visto a otras mujeres guardar ese silencio antes. Entonces Daniel habló en voz baja. Tengo una casa de huéspedes, entrada independiente, llave independiente. Emilia puede irse cuando quiera. Ella me miró a mí, no a él. ¿Esa es tu elección? Asentí. Para cuando salimos del hospital, eran casi las 4 de la mañana. La lluvia se había reducido a una fina niebla y las calles estaban casi vacías. Mi hijo Mateo dormía en un portabebés prestado que nos había dado el hospital. El BMW olía vagamente a cuero y aire de invierno. Observé las luces de la calle pasar e intenté no pensar. Daniel vivía a las afueras de la ciudad, pasando un tramo de carretera estatal oscura bordeada de árboles desnudos y viejos muros de piedra. La casa en sí me sorprendió. No era ostentosa, no era uno de esos enormes lugares modernos construidos para impresionar a los vecinos. Era de ladrillo viejo, con un amplio porche delantero y luz cálida en 2 ventanas de la planta baja. Un lugar que parecía habitado. Me llevó no a la casa principal, sino a una pequeña cabaña de huéspedes detrás de ella. Una habitación, un baño. La calefacción ya estaba encendida. Hay fórmula, agua embotellada, toallas limpias, dijo. Mi ama de llaves viene 2 veces por semana, pero nadie entrará a menos que tú lo pidas. Dejó un pequeño sobre en la barra de la cocina. Hay efectivo, por si acaso. Me quedé mirándolo. No voy a aceptar tu dinero. No es caridad. ¿Entonces qué es? Su rostro reflejaba cansancio. Un hombre intentando asegurarse de que una mujer y su hijo no vuelvan a quedar separados bajo la lluvia. Se fue antes de que pudiera responder. Cerré la puerta con llave tras él. Luego me quedé allí durante casi un minuto, escuchando. Nada. Ni pasos en la ventana. Ni una sombra bajo la puerta. Ningún sonido excepto la respiración de Mateo. Por primera vez desde que Raúl había detenido el auto, me permití llorar. No en voz alta, solo lo suficiente para que el cuerpo liberara lo que ya no podía cargar. Alimenté a Mateo, lo cambié, lo envolví en una manta y finalmente me senté en el sillón junto a la ventana hasta que el amanecer volvió el cielo de un gris pálido. A las 7:30, sonó mi teléfono. Por un segundo de pánico, pensé que era Raúl.
Era el hospital. Habían encontrado mi teléfono en la bolsa de ingreso de emergencias. Debí haberlo dejado caer allí. Daniel había regresado a las 6 para recogerlo. Me quedé mirando la pantalla después de que terminó la llamada. Había 14 llamadas perdidas, todas de Raúl. Luego un mensaje: ¿dónde diablos estás? Otro: no hagas ninguna estupidez. Y luego, 10 minutos después, hiciste que perdiera los estribos. Hablaremos cuando te calmes. Leí ese último 3 veces. La habitación pareció de pronto muy silenciosa. Allí estaba. Sin disculpas. Sin miedo por su hijo. Sin un ¿dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Mateo está bien? Solo la silenciosa redistribución de la culpa. Sentí que algo dentro de mí se afilaba. A las 10, Daniel llamó a la puerta una vez y esperó afuera. Había traído café, avena, pañales y una bolsa de papel de la farmacia. No tenías que hacer eso, dije. Sí, dijo. Tenía que hacerlo. Se quedó cerca de la puerta. Me pediste que explicara. Asentí. Se sentó frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas, y por un largo momento miró sus manos antes de hablar. El nombre de tu madre era Elena Castillo. La conocí cuando ambos teníamos 24 años. Ella trabajaba medio tiempo en una oficina de asistencia legal. Yo era un abogado junior en una firma, lo suficientemente joven como para creer que podía arreglar el mundo si tan solo trabajaba lo suficientemente duro. No había autocompasión en su voz, solo memoria. Era divertida, dijo en voz baja, astuta, más valiente de lo que ella misma sabía. Me contó que ella se había casado joven, demasiado joven. El hombre tenía encanto en público y un carácter violento en privado. Para cuando Daniel entendió lo grave que era, ella ya estaba intentando irse. Una noche lo llamó. Dijo que tenía suficiente dinero para un boleto de autobús. Dijo que te tenía a ti. Le preguntó si podía encontrarse con ella. Su garganta se movió. Dije que sí. Se detuvo ahí. Yo ya sabía la siguiente parte. Pero llegaste tarde. Asintió. Cuando llegué, la policía estaba afuera. Elena estaba muerta. Sentí que todo el aire abandonaba mi pecho. ¿Cómo? Sus ojos se encontraron con los míos. Dictaminaron que fue un accidente. ¿Lo fue? No. La palabra aterrizó con dureza. Entonces, ¿por qué no lo acusaron? Porque no había suficiente evidencia. Porque tenía dinero. Porque tenía un abogado que sabía cómo enterrar los hechos. Porque hace 20 años, las mujeres perdían casos como ese todos los días. Mis manos se apretaron alrededor de la manta de Mateo. ¿Y yo? Parecía que esa pregunta lo había perseguido durante 2 décadas. Tú habías desaparecido. Me dijo que los servicios infantiles me habían llevado a un hogar de emergencia. Luego hubo errores de papeleo, traslados estatales, archivos sellados, familias de acogida. Cada vez que se acercaba, el rastro se desvanecía. Contraté investigadores. Seguí buscando durante años. ¿Por qué? Me miró a los ojos. Porque se lo prometí. El silencio se estiró entre nosotros. Entonces hice la pregunta que se había estado formando desde el amanecer. ¿Qué quisiste decir sobre Raúl? Daniel se recargó hacia atrás lentamente. Hice que alguien investigara sobre él esta mañana. Me quedé mirándolo. ¿Hiciste qué? Te arrojaron de un auto con un recién nacido en un clima helado. Necesitaba saber si él era un peligro. Eso era justo. Aún así, me inquietó. ¿Qué encontraste? Su rostro se endureció de una manera que no le había visto antes. Tiene deudas. Más de las que te dijo. Tarjetas de crédito, préstamos personales, pérdidas por apuestas. Sentí que el calor subía a mi rostro. No, Raúl no apuesta. Lo hace. Negué con la cabeza automáticamente. Luego me detuve porque, de repente, lo recordé. Noches hasta tarde,
pantallas ocultas, rápidos destellos de irritación cuando yo entraba a la habitación. Las siguientes palabras de Daniel llegaron con cuidado. ¿Y Emilia? Hizo una pausa. Hizo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu madre. Todo mi cuerpo se quedó frío. ¿Cómo podría siquiera saberlo? Solicitó registros públicos hace 6 meses. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. ¿Por qué? Daniel no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, fue muy silencioso. Porque tal vez creía que había dinero vinculado a tu familia. Me quedé mirándolo. Mateo se movió en sueños, y por primera vez desde aquella noche en la carretera, un pensamiento peor entró en mi mente. Tal vez Raúl no solo había dejado de amarme. Tal vez había estado esperando algo. Hay un tipo particular de silencio que sigue a la traición, y no es ruidoso ni dramático. No atraviesa las paredes. Se asienta. Se sienta en la habitación contigo mientras calientas un biberón, mientras doblas una manta. Mientras miras el dorso de tu propia mano e intentas entender cómo la vida que creías estar viviendo se convirtió en otra cosa cuando no estabas mirando. Durante los siguientes 2 días, apenas salí de la cabaña de huéspedes. Mateo dormía en tramos cortos e inciertos, como hacen los recién nacidos, y mi cuerpo aún se sentía como si perteneciera a otra persona. Me estaba recuperando del parto, durmiendo en fragmentos, despertando cada hora para comprobar si él estaba respirando. En medio de ese agotamiento ordinario, mi matrimonio se había resquebrajado de forma tan repentina que incluso las tareas simples se sentían irreales. Raúl seguía llamando, a veces enojado, a veces disculpándose, a veces asustado. Sus mensajes pasaban por etapas familiares. Primero la culpa, luego el encanto, luego la indignación herida. Me avergonzaste. Estaba bajo presión. No quería que llegara tan lejos. Por favor, contesta. No dejes que otras personas se metan en tu cabeza. Ese último se quedó conmigo. Otras personas. Como si la noche misma no hubiera ocurrido. Como si la lluvia fría, la carretera, el bebé, la oscuridad vacía, nada de eso contara a menos que alguien más lo nombrara. A la tercera mañana, Daniel llamó a la puerta y me preguntó si me sentía lo suficientemente fuerte para ir a la ciudad. Dije que sí antes de poder pensarlo demasiado. Él condujo. Yo me senté en el asiento del copiloto con Mateo dormido detrás de nosotros. La oficina de la abogada estaba en el centro de la ciudad, encima de un pequeño despacho contable. La placa de bronce en la puerta decía Margarita Elizondo, Derecho Familiar. Ella rondaba los 60 años, cabello gris recogido hacia atrás, saco azul marino, ojos claros. Tenía los modales firmes y poco sentimentales de las mujeres que han pasado 30 años viendo a la gente mentir con lenguaje educado. Pidió primero los hechos. Sin interpretaciones, sin emociones, solo hechos. Raúl te empujó. ¿Sabía que el bebé estaba contigo? ¿Dejó tu teléfono en el auto? Regresó. Respondí a cada una. Ella escribía en silencio. Luego dejó su bolígrafo. Lo que hizo crea exposición judicial, dijo, especialmente con un recién nacido presente. Quiero documentación. Registros del hospital, registros telefónicos, mensajes de texto, estados financieros. Cada pedazo de papel que puedas encontrar. Asentí. Luego me hizo la pregunta que más importaba. Emilia, ¿qué es lo que quieres? Eso debió haber sido fácil. En cambio, me quedé sentada allí durante varios segundos. ¿Qué quería? Una disculpa, tal vez. Volver atrás, no. Entender, quizá. Pero debajo de todo eso, había algo más simple. Quiero que deje de hacerme sentir que soy yo la que hizo algo mal. Margarita sostuvo mi mirada por un momento. Con eso podemos trabajar, dijo. Esa tarde, inicié sesión en nuestras cuentas bancarias conjuntas por primera vez en semanas. Al principio, nada parecía extraño. Cargos de despensa, pago de la hipoteca, servicios, gasolina. Luego seguí bajando. Había retiros que no reconocía.
Pequeños al principio, 200, 300, 400. Luego transferencias más grandes, adelantos de efectivo, procesadores de pagos en línea que nunca había visto. Miré los números hasta que se volvieron borrosos. Raúl siempre había manejado el dinero. Eso había comenzado de manera inocente. Le gustaban las hojas de cálculo. Era mejor con los números. Dijo que haría las cosas más fáciles mientras yo estaba embarazada. Ahora entendía lo que más fáciles había significado. Por la noche, Margarita llamó. Necesito que no entres en pánico, dijo. Eso no era lo que querías escuchar de una abogada. ¿Qué pasó? Hicimos una revisión preliminar. Su voz se mantuvo tranquila. Tiene una deuda no garantizada significativa. Aproximadamente $48,000. Se me secó la boca. No. Sí. ¿Cómo es eso posible? Tarjetas de crédito, préstamos personales, retiros de efectivo, plataformas de apuestas en línea. Me senté de golpe. $48,000. Eso era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Y de repente, el último año se reorganizó en mi mente. Las noches en vela, la tensión cada vez que llegaban las facturas, los extraños cambios de humor, la forma en que había empezado a tratar cada pequeño gasto como una acusación. Yo había pensado que era estrés. Había sido miedo. Y entonces Margarita dijo algo más. Hay otro problema. Cerré los ojos. Dígame. Hace 6 meses, Raúl solicitó registros de propiedad estatales archivados relacionados con Elena Castillo. La habitación se sintió más pequeña. Mi madre. Sí. ¿Por qué? Eso, dijo en voz baja, es lo que necesitamos averiguar. Esa noche, me senté frente a Daniel en la mesa de la cocina de la cabaña mientras Mateo dormía en un Moisés a nuestro lado. Él había traído comida para llevar de un pequeño restaurante. Sándwich de pavo, sopa, café. Cosas normales, cosas humanas. Yo apenas había tocado lo mío. ¿Mi madre era dueña de algo?, pregunté. Daniel cruzó las manos. No exactamente. ¿Entonces de qué? Exhaló lentamente. Cuando Elena murió, había una demanda civil pendiente. ¿Qué tipo de demanda? Una acción por homicidio culposo conectada al negocio de su esposo. Lo miré fijamente. Dijiste que el caso fue enterrado. El caso penal, sí. El asunto civil nunca desapareció por completo. Hizo una pausa. Había un interés de propiedad, una pequeña parcela a las afueras del municipio de García. No valía mucho entonces. Permaneció intacta durante años. Y ahora hay un desarrollo moviéndose hacia el oeste. Almacenes de logística, centros de distribución. El valor de la tierra cambió. Mi mente fue inmediatamente a Raúl. Él trabajaba en logística. Él lo sabría. ¿Sabría exactamente cuánto?, pregunté. Daniel dudó. No lo sé con exactitud, pero lo suficiente para que a alguien desesperado le importe. Me miré las manos. De golpe, recordé pequeñas cosas que había ignorado. Raúl preguntando si alguna vez había investigado mi historia familiar. Raúl ofreciéndose a ayudarme a solicitar registros sellados solo por si acaso. Raúl preguntando si mi madre había dejado joyas, papeleo, escrituras. En su momento, había sonado a curiosidad. Ahora sonaba a inventario. La realización no me rompió de golpe. Entró en silencio y luego se extendió. La peor parte no era que hubiera mentido. Era que había visto la parte más frágil de mí, la pequeña niña abandonada que había crecido preguntándose por qué nadie volvía. Y había metido la mano en esa herida porque pensó que podría haber algo enterrado allí que valiera la pena tomar. Me puse de pie tan de repente que mi silla raspó el piso. Necesito aire. Afuera, la noche de noviembre se había vuelto clara y dura. La lluvia se había ido. El frío se había afilado. Me quedé en el porche trasero respirando hasta que el aire me dolió. Daniel salió un minuto después, pero mantuvo su distancia.
Emilia. No me di la vuelta. ¿Alguna vez me amó? Era la pregunta que no tenía intención de decir en voz alta. Daniel se tomó su tiempo antes de responder. Sí, dijo. Eso me sorprendió lo suficiente como para mirarlo. ¿Tú crees? Sí. Entonces, ¿cómo alguien hace esto? Miró más allá de mí, hacia el patio oscuro. Las personas no siempre se vuelven crueles porque nunca amaron. A veces se vuelven crueles porque el miedo, la codicia y la debilidad finalmente crecen más que cualquier amor que tuvieran. Me quedé allí con eso. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Raúl. Firmará cualquier cosa que le ponga enfrente. Siempre lo hace. Por un segundo, no entendí. Luego vi la nota reenviada de Margarita. Ella lo había interceptado. Había sido enviado a otro número, probablemente a la mujer con la que se estaba acostando. Todo mi cuerpo se quedó quieto. Allí estaba. Sin culpa, sin confusión, sin arrepentimiento, solo certeza. Él creía que ya sabía cómo terminaría esto. Lo leí una vez más y luego bloqueé la pantalla. Y por primera vez desde la noche en que me dejó bajo la lluvia, sentí algo más firme que el dolor. Sentí ira. Fría, limpia, útil. La ira, cuando finalmente se asentó en mí, no se sintió caliente. Se sintió precisa. Durante casi una semana después de que Margarita me reenviara el mensaje de Raúl, hablé muy poco. Eso sorprendió a Daniel al principio. Me había visto asustada, conmocionada, exhausta. Ahora veía cómo sucedía algo más silencioso. Dejé de reaccionar y comencé a prestar atención. Cada mañana alimentaba a Mateo, lo cambiaba, caminaba a lo largo de la pequeña cabaña de huéspedes mientras él dormía contra mi hombro. Luego me sentaba en la mesa de la cocina con el café ya frío a mi lado y revisaba documentos. Estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, papeles de seguros, declaraciones de impuestos, registros telefónicos. El ritmo mismo me estabilizaba. Una página tras otra, un hecho tras otro. Los números no tenían encanto. No se disculpaban. No reescribían la memoria. Margarita llamaba un día sí y otro no. No lo confrontes todavía, dijo. Deja que siga hablando. Las personas que creen que todavía tienen el control, a menudo te entregan el resto. Tenía razón. Raúl seguía enviando mensajes. Al principio, estaba enojado porque yo no había vuelto a casa. Luego, se volvió estratégico. Luego, casi tierno. Necesitamos pensar en Mateo. Sé que estás emocional en este momento. No tienes que hacer que esto sea feo. Esa palabra se quedó conmigo. Feo. Como si ser arrojada a una carretera con un recién nacido no hubiera definido ya la palabra. Para la segunda semana, Margarita había construido la primera imagen clara. Las pérdidas por apuestas de Raúl eran reales. La aventura también era real. Una mujer llamada Melissa Garza, de 32 años, trabajaba con él en la empresa de logística en Saltillo. Sus mensajes no eran románticos en ningún sentido significativo. Eran prácticos, transaccionales, impacientes. Planes, quejas, dinero. Él había estado pidiendo prestado contra futuros cheques de pago. Había usado una de nuestras tarjetas de crédito para cubrir adelantos de efectivo. Y 3 meses antes de que naciera Mateo, había descargado en secreto formularios para la separación legal. Leí esa línea 2 veces. 3 meses antes de que naciera nuestro hijo. Mientras yo compraba pañales. Mientras elegía la pintura para la habitación del bebé. Mientras me quedaba despierta por la noche preguntándome si sería una buena madre. Esa noche, Daniel me encontró sentada en la mesa de la cocina mucho después del anochecer. No preguntó qué pasaba. Simplemente se sentó frente a mí. Él lo planeó, dije. Su rostro se mantuvo impasible. Sí. Sigo repasando todo, intentando descubrir dónde lo pasé por alto. No lo hiciste. Debí haberlo hecho. No. Su voz fue suave, pero lo suficientemente firme para detenerme.
La confianza no es estupidez, Emilia. Es lo que las personas decentes ofrecen antes de tener una razón para no hacerlo. Esa frase se quedó conmigo. La reunión con Raúl ocurrió 3 días después. Margarita la quería, no porque creyera que la reconciliación fuera posible, sino porque quería escuchar cómo él enmarcaría la historia cuando todavía creía que yo era vulnerable. Él eligió una cafetería justo a las afueras de la ciudad. Terreno neutral, lo suficientemente público como para parecer civilizado. Llegué 10 minutos antes con Mateo dormido en su portabebés. Margarita estaba sentada a 2 mesas de distancia leyendo un periódico. Raúl no sabía que ella estaba allí. Entró usando el abrigo de lana gris que le había comprado 2 navidades antes. Por un segundo, vi al hombre que había amado. Luego vi la duda en sus ojos cuando notó que yo estaba más tranquila de lo que esperaba. Se sentó. «¿Te ves cansada?» Esa fue su apertura. «¿No aún estás bien? ¿No aún cómo está Mateo?» «Dejaste a tu esposa y a tu recién nacido bajo una lluvia helada», dije en voz baja. «Por ahí empezamos». Exhaló bruscamente y se frotó la mandíbula. «Sabía que lo harías dramático». Ahí estaba de nuevo. La realidad reformulada como emoción. «Perdí los estribos», dijo. No pensé. «No», dije, «no lo hiciste». Miró hacia abajo por un momento, luego se inclinó hacia adelante. «Emilia, escúchame. Ambos estábamos bajo presión. Ambos hemos sido miserables durante meses. Entonces, ¿por qué no te fuiste antes?» Parpadeó. Eso aterrizó. Porque, dijo con cuidado, estaba intentando mantener las cosas juntas. ¿Para quién? Sus ojos se endurecieron un poco. ¿Quieres honestidad? Sí. No has sido tú misma desde el embarazo. Todo se volvió sobre el bebé. Cada conversación era estrés, cuentas, sueño, miedo. Sentía que me estaba ahogando. Eso me habría lastimado alguna vez. Ahora, simplemente escuchaba a un hombre explicando por qué su propio sufrimiento importaba más que las personas que dependían de él. ¿Y Melissa?, pregunté. Se congeló. Una cosa muy pequeña, pero suficiente. ¿De qué estás hablando? Sostuve su mirada. Dímelo tú. Sus hombros se movieron. Allí estaba. Cálculo. Estaba reescribiendo el mapa. Bien, dijo por fin. Cometí errores. ¿Desde hace cuánto importa eso ahora? Sí. Miró más allá de mí. Unos 6 meses. Mateo se movió en el portabebés. Sentí que mi pecho se apretaba, pero mi voz se mantuvo nivelada. ¿Y los papeles de separación? Sus ojos se clavaron de nuevo en los míos. Por primera vez, alarma genuina. ¿Cómo sabes sobre eso? Casi sonreí. Ese fue el momento en que entendió que algo había cambiado. Pensaste que firmaría cualquier cosa que me pusieras enfrente, dije. Se quedó muy quieto. Yo nunca dije eso. Sí, dije. Lo hiciste. Abrió la boca, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros. En la mesa de al lado, Margarita dobló su periódico una vez, lentamente. Raúl la vio. Su rostro cambió. Trajiste a una abogada. Traje la verdad. Se puso de pie demasiado rápido. Jesucristo, Emilia, ¿qué estás haciendo? No, dije. ¿Qué hiciste tú? Su voz bajó de volumen. ¿Quieres arruinarme? No. Lo miré fijamente. Quiero que dejes de fingir que me arruiné a mí misma. Margarita se acercó entonces, tan tranquila como el invierno. Señor, dijo, a partir de este momento, toda comunicación se hará a través de los abogados. Él la miró fijamente a ella, luego a mí, y por primera vez desde la noche de la lluvia, vi miedo, no ira. Miedo. Se sentó de nuevo. ¿Qué tienen? Margarita no respondió de inmediato. Abrió una carpeta y extendió copias, retiros bancarios, registros de crédito, registros telefónicos, el reporte de ingreso del hospital y, finalmente,
el mensaje de texto. Asterisco firmará cualquier cosa que le ponga enfrente. Él miró la página, y todo el color abandonó su rostro. Dios mío, dijo. No nos estaba hablando a nosotras. Estaba hablando consigo mismo. La versión de sí mismo que había asumido que nadie jamás reuniría las piezas. Luego me miró. ¿Quién hizo esto? Mi voz fue silenciosa. ¿Tú lo hiciste? Afuera, la tarde se había vuelto gris de nuevo. Me miró como si me hubiera convertido en una extraña. Tal vez lo había hecho. Cuando me levanté para irme, dijo mi nombre una vez. No en voz alta, solo una vez. Me di la vuelta. Por un momento, pareció casi humano otra vez. Cansado. Asustado, más pequeño que el hombre que me había dejado bajo la lluvia. Entonces dijo la cosa que lo terminó todo. No entiendes lo que esto me va a costar. Lo miré por un largo segundo. Luego dije, ahora lo entiendes. Esa noche, de vuelta en la cabaña de huéspedes, Daniel estaba esperando junto al porche. Supo por mi rostro que algo había cambiado. ¿Cómo salió? Se acabó, dije. Asintió. Pensé que ese era el final de la noche. Entonces metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó un pequeño sobresellado, amarillento por el tiempo. Mi nombre no estaba en él. La letra de mi madre sí. Lo encontré hace 20 años, dijo Daniel en voz baja. Y nunca tuve el valor de abrirlo. Mis dedos se quedaron fríos. ¿Qué es? Sus ojos sostuvieron los míos. Lo último que tu madre dejó atrás. El sobre se sentía más ligero de lo que debería. Durante casi un minuto completo, no pude abrirlo. Mis dedos descansaban contra el papel, trazando el borde suavizado donde el tiempo lo había desgastado. 20 años. 20 años de hogares de acogida, habitaciones prestadas, formularios escolares con líneas en blanco donde debía ir la historia familiar, cumpleaños que iban y venían sin nadie que supiera el día en que nací excepto yo. 20 años de creer que, en algún lugar dentro de la historia de mi vida, había habido una puerta que se cerró porque yo no fui suficiente. Ahora esa puerta estaba en mis manos. Daniel se quedó cerca del barandal del porche, dándome espacio. No habló. Yo tampoco. Finalmente, rompí el sello. Adentro había una hoja de papel doblada. La letra era firme al principio, luego más fina hacia el final. Asterisco Emilia, si alguna vez lees esto, significa que no llegué lo suficientemente lejos. Dejé de respirar. Lo leí de nuevo, más despacio. Asterisco quiero que sepas una cosa antes que nada. No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque te amaba más de lo que podría sobrevivir quedándome, asterisco. Mi visión se nubló. Me senté en los escalones del porche porque de repente mis rodillas ya no se sentían confiables. La noche era fría, pero apenas la sentía. Escribió que había intentado durante meses irse en silencio. Había escondido dinero en efectivo en una lata de café detrás de la estufa. Había empacado una bolsa pequeña. Había memorizado los horarios de los autobuses. Había llamado a Daniel porque era la única persona que ella creía que iría. Y luego, la frase que rompió algo abierto dentro de mí. Asterisco si creces creyendo que te abandoné, esa será la cosa más cruel que él jamás haya hecho. Durante mucho tiempo, no pude leer más allá de eso. Toda mi vida me había construido alrededor de la ausencia, alrededor de esa vieja y silenciosa pregunta que los niños nunca dicen en voz alta porque decirla la hace real. ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no volvió? Ahora, en 6 líneas, la forma de ese dolor cambiaba. Lo había intentado. Lo había intentado. Terminé la carta con lágrimas corriendo por mi rostro. Al final, ella escribió. Asterisco sé amable, pero no pequeña. Sé valiente, pero no imprudente. Y si alguien te enseña a vivir con miedo, vete antes de que el miedo se convierta en tu hogar. Asterisco. No había firma, solo mamá. No sé cuánto tiempo me quedé sentada allí. En algún momento, Daniel bajó y se sentó un escalón por debajo de mí. Lo siento, dijo en voz baja.
Lo miré. ¿Por qué? Por llegar 20 años tarde. No lo dijo como una súplica. Solo como una verdad. Pensé en la carretera, la lluvia, Mateo contra mi pecho, los faros deteniéndose. Viniste, dije. Él miró hacia abajo. Sí. Eso era suficiente. El divorcio avanzó más rápido después de eso. El abogado de Raúl presionó para lograr un acuerdo discreto. Margarita presionó con más fuerza. La evidencia de abandono, el ocultamiento financiero, la exposición a la deuda y el riesgo documentado para un recién nacido habían cambiado el equilibrio. Al final, aceptó términos que nunca habría imaginado un mes antes. La custodia principal se quedó conmigo. Él asumió la responsabilidad de la deuda personal que había ocultado. Las cuentas conjuntas se dividieron bajo supervisión. Se quedó con la casa. Lo dejé. Para entonces, entendía algo que no sabía antes. Las paredes no hacen un hogar si el miedo vive dentro de ellas. Lo vi por última vez en el tribunal de familia. Se veía mayor. No roto, no destruido, solo mayor. Eso me importaba. Yo no había querido la ruina. Había querido la verdad. Cuando salimos al pasillo después, me detuvo. ¿Emilia? Me di la vuelta. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Luego preguntó, ¿me odias? Lo pensé honestamente. No, dije. Pareció sorprendido. ¿Por qué no? Porque el odio te mantiene atado a la persona que te lastimó. Porque la rabia puede salvarte en el incendio, pero es una cosa terrible para construir una casa. Porque Mateo merecía una madre que pudiera caminar hacia adelante. Ya no tienes esa parte de mí, dije. Bajó los ojos. Esa fue la última vez que lo vi. La primavera llegó lentamente ese año. La región siempre se toma su tiempo con ella. Los árboles permanecen desnudos más tiempo del que esperas. Luego, una mañana, hay puntas verdes en las ramas, y toda la ciudad siente como si hubiera recordado cómo respirar. Para abril, había alquilado un pequeño dúplex de 2 habitaciones a 10 minutos de Monterrey. Nada lujoso, un porche estrecho, una cocina diminuta, un buzón agrietado. Era perfecto. Encontré trabajo de medio tiempo en una oficina de asistencia legal sin fines de lucro. Es extraño cómo la vida da vueltas. Principalmente recepción, papeleo, programación, contestar teléfonos. Trabajo pequeño, trabajo honesto, trabajo que pagaba lo suficiente para comenzar de nuevo. Daniel ayudó con cosas prácticas cuando se lo permití. Una cuna, una lavadora usada, la recomendación de un pediatra. Nada extravagante. Nunca intentó rescatarme. Esa era una de las razones por las que confiaba en él. Una tarde, pasó con café y se sentó en el porche mientras Mateo dormía adentro. Preparé algo, dijo. ¿Qué tipo de algo? Un fondo universitario. Abrí la boca para protestar. Levantó una mano. No para ti. Para él, Daniel. No es un pago, dijo suavemente. Es una promesa. Lo miré por un largo momento. Luego asentí. Eso se sentía correcto. Una promesa llevada hacia adelante en lugar de hacia atrás. A principios de mayo, llovió de nuevo. No fuerte, solo una lluvia constante de primavera. Me quedé junto a la ventana delantera sosteniendo a Mateo, viendo las gotas moverse por el cristal. Por un segundo, estuve de vuelta allí. Camino frío, cielo oscuro, luces traseras desapareciendo. Pero esta vez, el recuerdo no me poseía. Miré hacia abajo a mi hijo. Estaba cálido, a salvo, medio dormido, con una pequeña mano acurrucada contra mi suéter, y de repente entendí lo que realmente había sucedido esa noche. Raúl pensó que me había abandonado. No lo había hecho. Me había empujado fuera de una vida y, sin quererlo, hacia la verdad de otra. La lluvia no había acabado conmigo. Había acabado con la mentira. Daniel salió al porche un minuto después. Abrí la puerta. Le sonrió a Mateo. Luego me miró a mí.
¿Estás bien? Miré más allá de él hacia la lluvia, luego de vuelta a la pequeña y cálida casa detrás de mí. Sí, dije. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, era completamente cierto. La venganza, aprendí, no siempre es destrucción. A veces es sobrevivir el tiempo suficiente para volverte inalcanzable. A veces es negarte a dejar que las personas que te hirieron decidan lo que significará tu vida. Y a veces la justicia más profunda es esta. El niño que una vez estuvo bajo la lluvia crece, entra a la casa, cierra la puerta, y finalmente se siente a salvo. Si esta historia se quedó contigo, si te recordó a alguien que siguió caminando cuando la vida le dio todas las razones para detenerse, tómate un momento y aférrate a eso. A veces, las personas que parecen más fuertes son simplemente las que han sobrevivido más tiempo. Y si crees que la verdad importa, que la dignidad importa, y que empezar de nuevo es a veces la venganza más valiente de todas, comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Gracias por escuchar. Si te gustarían más historias como esta, me sentiría honrado de tenerte aquí de nuevo.